Bien, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes, chicos, para seguir trabajando Comunicación 2. Esta vez, trabajar ideas secundarias. ¿Y qué traen y qué son las ideas secundarias? Pues la tarea de nosotros, los lectores, es descubrir las relaciones existentes entre la idea principal y las secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? No están por casualidad en el texto. Ellos están presentes ¿para qué? Para servirnos de argumento a la idea central. Para que ésta sea digna de crédito, adquiere validez y sea de utilidad para resolver problemas concretos. Así de que esa es la idea secundaria. Además, en las ideas secundarias, que ya nos dice acá en este pequeño organizador, sirven para fundamentar y explicar. Y para poder fundamentar y explicar, tenemos la argumentación. ¿Y qué es la argumentación? Es una de las funciones de las ideas secundarias, que consiste pues en la exposición clara y detallada de la materia que se aborda en el texto. La argumentación además se hace más evidente cuando se desarrolla temas abstractos tales como la lógica o la filosofía, o cuando se defiende una tesis de sociología, y además consiste en una serie de razonamientos coherentes que nos sirve de soporte a la tesis central. Tenemos a la comparación. La comparación pues es el descubrir vínculos entre las cosas para establecer los contrastes o los caracteres similares. ¿Y qué nos dice la ejemplificación en las ideas secundarias? Esta pues nos consiste en citar casos, demostrar, ilustrar una afirmación. En algunos casos la ejemplificación va precedida de la frase por ejemplo, aunque en otros se omite pues dicha frase. ¿Y qué es la reiteración? Consiste en volver a decir intencionalmente una palabra, idea o concepto con el único propósito de lograr mayor claridad en lo que se está afirmando. Es lo que nosotros podemos en concreto decir lo que son las ideas secundarias. No debemos olvidar que la idea secundaria sirve pues para fundamentar y explicar. Así es. Ahora a ver la coherencia. ¿Qué es la coherencia? ¿Qué tiene que ver la coherencia en las ideas secundarias cuando estamos hablando de coherencias? La coherencia está escrito y es explícita. Se refiere a los conceptos y a las relaciones entre conceptos, conocimientos e informaciones con sentido para el lector, elementos textuales y contextuales. Los textuales, elementos dentro del texto. Los contextuales están en relación para poder tener todo nuestro texto una coherencia. No debemos olvidar, es coherente, que es coherente nuestro texto cuando las ideas que estructuran el mensaje aparecen en él con un orden lógico que de alguna manera nos permite seguir el razonamiento del escritor y entenderlo sin encontrar contradicciones que vayan a desacreditar el mensaje. Esa es la importancia de tener la coherencia. Y la cohesión, aquí es igual, son procedimientos igual a relacionar. Hay que tener bastante cuidado, por eso está subrayado ahí. Subrayado, relacionar ideas y desarrollar temas. Los elementos lingüísticos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las gramaticales, a los textuales, la unión de los enunciados de un texto.
Se refiere a la superficie del texto y cómo en ella se enlazan las palabras para conformar sentido. Cuando yo digo la mañana son radiante, no hay concordancia. La mañana es radiante. Incluso podemos hacer muchas comparaciones. ¿Se dan cuenta? He puesto este ejemplo para darnos cuenta que tiene que haber cohesión, tiene que haber relación de ideas para poder tener ahí la idea concreta, el texto que tenga relaciones. Puntos interesantes que debemos de tener en cuenta para poder trabajar. El plan de redacción y los objetivos. Cuando hablamos de un plan de redacción y sus objetivos, es aquel que nos transmite la idea de ordenar el pensamiento para expresarlo por escrito. En el caso de plan de redacción, concebido como un tipo de ejercicio de aptitud verbal, de lo que se trata es, primero, jóvenes, el de analizar un conjunto de 4 o 5 oraciones precedidas de un título, y estas pues desarrollan un tema común, pero han sido dispuestas intencionalmente de forma desordenada. De esta manera se pone a prueba la capacidad del participante para organizar la secuencia lógica que tuvieron las ideas originalmente. Entonces, es lo que ustedes encontrarán en los respectivos ejemplos, los textos, para darle esa relación, para darle esa coherencia, para darle esa cohesión y la importancia cuando hablamos del plan de redacción. ¿Cuáles son los objetivos? El estudio del plan de redacción permite alcanzar objetivos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar la capacidad para organizar las ideas, optimizar el sentido lógico, deductivo para la construcción de textos, mejorar la capacidad comunicativa. Es muy importante que obviamente empecemos a ver el tema desde un todo, como hemos ido viendo desde la primera unidad, que hemos ido conociendo las grafías, el texto, la parte del texto, el análisis de los párrafos, para poder ver la secuencia, la idea fuerza, los temas primarios, secundarios. Entonces, todo ello es importante nosotros para llegar a escribir y poder tener la redacción y encontrar, obviamente, que el lector, cuando vaya a leer lo que nosotros redactamos, lo que nosotros producimos, pues encuentre todas las características descritas en esta unidad. El texto y tipos. Cuando hablamos de texto, estamos todos estos días refiriéndonos a este tema tan importante. ¿Y qué es el texto? El texto, pues, es la unidad comunicativa básica conformada por una secuencia coherente de signos lingüísticos a través del cual interactúan los miembros de un grupo social. Tenemos tipos de texto. Descripción, la narrativa, el explosivo, el argumentativo. Vamos a hablar desde el texto descriptivo. Es un tipo de texto que tiene el propósito de representar la imagen de un objeto, de persona, animal, cosa, a través de la palabra. Cuando hablamos del descriptivo, estamos hablando de un texto que organiza la información acerca de las formas, de las dimensiones, de los colores, de las cualidades, de las características, relaciones de los objetos. Así es. Ahora vamos a seguir hablando de tipos de texto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las fases de la descripción que debemos tener en cuenta nosotros es la observación, la reflexión y la expresión. Esa es la que debemos tener muy en cuenta. Observación, reflexión y expresión en la fase de descripción.
Ahí, además, la observación exhaustiva del objeto proceso, la selección de los elementos más importantes. Estos elementos deben organizarse lógicamente. La interpretación del funcionamiento y la presentación. Todos estos pasos debemos de tener en cuenta para luego pasar a ver cómo es que es el texto y qué tipos de ellos existe y qué es lo que usted va a escribir, joven señorita, qué es lo que usted va a trabajar, qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que hablar de todas las características que se presentan y existen en nuestra realidad, dando a conocer pues sus partes, sus funcionamientos y su finalidad al hablar del texto y de los tipos de texto.